Bueno, primero, ustedes saben, don Luis Villoro es, por lo menos en mi caso, una de las personas con las que yo estudié el movimiento de independencia, ¿no? En sus libros, en lo que él escribió, etcétera, ¿no? Yo no tengo divergencia con lo que él plantea, ¿no? Sí considero que posiblemente por la premura del tiempo y por la forma en que lo explicó, posiblemente se pueda hacer una cosa muy reductiva, ¿no? Pero en general el asunto es real, el asunto es, hay procesos revolucionarios que llevan en su seno un germen burocrático fuerte y hay procesos que no lo llevan, ¿no? Incluso muchas veces esos procesos que no lo llevan a veces son derrotados, ¿no? Son derrotados e incluso desde el punto de vista del análisis político teórico de algunos analistas dicen fueron derrotados porque no tenían esa vanguardia, ¿no? Porque no tenían esa conducción, porque no tenían esa dirección, ¿no? Y en última instancia esta ha sido la tragedia del movimiento popular, ¿no? Procesos revolucionarios que triunfan y que sufren un proceso de burocratización casi inmediatamente, ¿no? Y procesos revolucionarios que no están burocratizados, pero que no logran sus objetivos, ¿no? Porque los objetivos de la gente no se lograron tampoco en la independencia, ¿no? Eso lo aprendimos también muy bien del libro de don Luis, ¿no? Cuando plantea esta cosa de cómo el doctor Mora, pues elimina la existencia de los indígenas, ¿no? Y los plantea a todos como mexicanos, ¿no? Y al plantear la nación mexicana, que era un concepto liberal, un Estado-nación mexicano, un hombre muy inteligente, muy capaz y quizá de buena fe, el doctor Mora, creó un sistema abominable de marginación y opresión hacia las comunidades indígenas, ¿no? Y de racismo, ¿no? También, y de racismo hacia las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, como que son muchas cosas que son a veces muy contradictorias en la historia, ¿no? Que reflejan esas grandes contradicciones de la historia, ¿no? Pero bueno, eso es lo que comentaría con respecto a lo que dijo don Luis Villoro. Sobre la pregunta del compañero, no, bueno, hay dos niveles, ahí. El STLN se construye en las comunidades indígenas de Chiapas y se levanta en armas con las comunidades indígenas de Chiapas, ¿no? No se levantan en armas los mestizos del resto del país, sino al revés. La gente le dice al STLN, no sigas, párate, espérate ahí. Nosotros también queremos participar en un proceso de transformación. Y el STLN dice, ok, me espero. Como ellos dicen, echamos un volado en la insurrección, porque cuando ellos hablaban con la gente cuando se iban de sus casas para irse a tomar San Cristóbal de las Casas o Cocingo o lo que sea, como decían, se despedían, pero se despedían para siempre, ¿no? Se despedían y decían, bueno, nos vamos y quién sabe si regresemos, ¿no? Entonces, cuando ellos hacen caso al llamado de la sociedad civil y les dice la sociedad civil, no continúen por la vía armada, vamos a intentar otras formas, el STLN desde entonces se compromete con eso, ¿no? ¿Y qué es lo que plantea? Plantea un tipo de discusión con el Estado totalmente nueva. O sea, quizá algún día hay que explayarnos más sobre todo esto, ¿no? Porque la forma de organización de la discusión tiene que ver con una forma que rebasa el mundo indígena de Chiapas, pero que lo rebasa con mucho, ¿no? Primero en la mesa 1, donde era el tema indígena agrario, trayendo a dirigentes campesinos, dirigentes indígenas de todo el país, a discutir con el gobierno, lo mismo a compañeros intelectuales, a discutir con el gobierno y todo eso. Y cuando llegan y le preguntan al comandante Tacho, ¿cuál es la línea que tenemos para este debate? El comandante Tacho le dice, la línea es que no hay línea. Ustedes la tienen que construir, ustedes la tienen que hacer. Porque era muy fácil
y se los juro, porque luego he tenido yo muchos debates con teóricos de la autonomía, como por ejemplo Héctor Díaz Polanco, que dice Héctor Díaz Polanco, el STLN copió mi concepto de autonomía, ¿no? Entonces es muy fácil decir ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, aparte de ser muy modesto, ¿no? Aparte de ser muy modesto. Pero lo importante aquí es, el STLN podía imponer esa autonomía desde antes de los acuerdos de San Andrés, porque ya la tenía, ya estaba establecida. Cuando en diciembre de 1994 se construyen los 34 municipios autónomos. O sea, no se construyen después de los diálogos de San Andrés, se construyen antes de los diálogos de San Andrés. Entonces ellos podían imponer una forma de autonomía a todo el movimiento indígena y no había nadie que le pudiera decir que no. Pero en lugar de eso decidió construir una forma diferente de cómo se conforma un sujeto y cómo se construye una idea, ¿no? Cómo se conforma un sujeto y se construye una idea desde abajo, ¿no? Sin imponerla y sin eso. Y luego seguía la mesa 2, que era democracia y y justicia. Pero ahí ya no era Chiapas, era todo el país, y pero créanme compañeros, en esa época el que no se retrataba en Chiapas estaba fuera de moda, ¿no? O sea, fueron todos los que ustedes puedan imaginar a ese seminario de la reforma del Estado y a esas mesas, ¿sí? Y ahí se estaba construyendo una propuesta nacional, no una propuesta para Chiapas, ¿no? Claro, el gobierno no cumple los acuerdos de San Andrés y todo eso, y eso hace que haya una cosa que es fundamental para los compañeros, que sacan como conclusión y que la dicen, bueno, que la han expresado algunas veces. La comunidad indígena cambió al núcleo de los famosos 6 que llegaron a Chiapas, ¿no? A la selva. O sea, dice, la visión que teníamos, que era la visión típica de izquierda, una visión redonda, ¿no? Todo eso, la empezaron a bollar, ¿no? La empezaron a bollar y la transformaron las comunidades indígenas. De repente todo lo que habíamos aprendido en los textos, lo fuimos a enfrentar con la comunidad indígena, y la comunidad indígena nos dijo, su lenguaje es duro, su lenguaje no es el indicado, no sirve aquí. Entonces ellos tuvieron que adaptarse a la comunidad. Pero al mismo tiempo, como es un ejército, transforma también la vida comunitaria. Y todos los compañeros decían, nosotros tenemos un debe con la comunidad y tenemos que pagarle ese debe. Una posibilidad eran los acuerdos de San Andrés, ¿sí? Como no se lograron, la otra posibilidad lo que hicieron, construir la autonomía de facto, construir los caracoles y todo eso, ¿no? Y después de que se construye eso, pues sí, dicen, vamos a salir a todo el país, ¿no? Vamos a hacer toda esa cosa en todo el país. Ahora, tú puedes pensar o puedes creer que se tardaron demasiado, pero eso tiene que ver con quién se deben ellos, ¿no? O sea, se deben con esa comunidad indígena, ¿no? Una vez que viajan y que salen de Chiapas y que conocen a comunidades en otras partes del país, lo que dicen es, lo que vemos es que son iguales a nosotros y por lo tanto tenemos que hacer algo hacia ellos, ¿no? Pero a diferencia de un partido político que es más sencillo, un partido político puede decir, voy a agrandarme a nivel nacional y todo eso, y voy a influir y todo, ¿no? Y voy a decirles lo que tienen que hacer a la gente. Aquí construye una cosa en la que dice, voy a ir a escuchar, ¿no? Voy a ir a escucharlos. Y entonces se pasa, bueno, yo se los digo sinceramente, yo estuve en gran parte de la gira de la otra campaña y era impresionantemente largo, y a veces uno podría pensar impresionantemente aburrido, ¿no? Pero el compañero que estaba ahí, su comandante Marcos, que estaba ahí tomando notas y todo lo demás, etcétera, estaba recogiendo el dolor de cada comunidad y de cada pueblo, ¿no? Y estaba apuntándolo en su cuaderno para hacer con un objetivo
verlo con el espejo de la comunidad indígena zapatista. Entonces, no es un ejército de liberación chapaneca, ¿no? Es un ejército de liberación nacional. Claro, un ejército de liberación nacional muy otro, porque tampoco es como otros ELNs, otros ejércitos de liberación nacional que existen en América Latina, ¿no? Es decir, no tiene una visión antiimperialista reducida, ¿no? O sea, no tiene la visión esa de que el imperialismo es un todo malo, ¿no? Y en cambio se dirige de una manera muy constante, muy todo el tiempo, hacia los pobres y los trabajadores y los estudiantes y los jóvenes de esas grandes metrópolis imperialistas, ¿no? Porque no lo analiza en bloque, ¿no? Porque esto es una cosa fundamental. Antes la izquierda analizaba en bloque y decía, ¿quiénes son los buenos? La Unión Soviética. ¿Quiénes son los malos? Estados Unidos. Y el mundo era mucho más complejo que eso, buenos y malos expresados así de esa manera, ¿no? Y cuando se ganó la guerra, la guerra de Vietnam, se empezó a aprender que era fundamental que en Estados Unidos pasara algo para que perdieran sus guerras, ¿no? Ahora se retira aunque sea parcialmente de Irak, porque hubo un movimiento social impresionante que hizo incluso que un presidente negro llegara a la presidencia, un afroamericano llegara a la presidencia, que no es obviamente lo que él pensaba, lo que pensaba la gente, eso, pero tenía que ver con ese sentimiento de la gente que no quería la guerra de Irak, ¿no? Entonces, una nueva concepción de liberación nacional que no es analizar el imperialismo como un todo uniforme, como un todo que tiene una política donde no hay pobres, donde no hay explotados, donde no hay oprimidos, y además teniendo ahí una gran parte de nuestra población del lado norteamericano, ¿no? Bueno, en fin, me estoy extendiendo mucho, entonces ya no quiero señalar más, solamente decirle a la compañera que sí, lo que tenemos es coraje, rabia, ¿no? Eso es una forma. Ahora, esta es una época de ira. Ahora es necesario que esa ira se vuelva conciencia, ¿no? Es decir, es necesario que ese coraje y esa rabia se vuelvan conciencias, ¿no? Y este es exactamente el objetivo de esta fase, ¿no? Pasar del coraje y la rabia a la conciencia.